La caja de Pandora. Bienvenidos a una emisión más de su programa La Caja de Pandora. Es un gusto para mí acompañarlos con mi voz en esta media hora. Soy Erandi Medina. El programa de hoy será realmente variado y contrastante. Pero antes que todo damos la bienvenida a Manuel Wagner, nuestro nuevo colaborador que estará presentando su audio experimental a lo largo de los siguientes programas. Además, Fer Rubio nos presentará su nueva cápsula, Asociación Libre, que inaugura hablándonos de Wilhelm Reich. Como ya es costumbre, escucharemos el ¿Sabías qué?, donde Jonathan divagará un poco sobre Qin Shi Huangdi, un enemigo de la historia. Además, Gil, en la historia de los olvidados, nos compartirá la parte olvidada de las reformas constitucionales. Y Galilea, con su voz, nos hablará de Pablo Freire. Cerraremos con el diálogo, donde daremos continuidad al tema del mes, psicología y sociedad. Es momento de poner atención flotante y escuchemos a Jonathan y a Fer. ¿Sabías que...? En el año 220 a.C., hubo en China un emperador que no toleraba la historia, así que mandó quemar todos los libros de historia y todas las actas y noticias antiguas, así como todos los libros de cantos y todos los escritos de Confucio y de Lao Tzu. En resumen, todos aquellos objetos sin una finalidad práctica. Solo permitiría libros que tratasen del cultivo del campo y de algunas otras materias útiles. Quien poseyera otro tipo de libro debería ser ajusticiado. En cambio, este emperador se preocupó más por la arquitectura, pues inició una magna obra, la famosa muralla china. Años más tarde, se supo que personas tuvieron el valor de no quemar sus libros. Entonces los difundieron y a partir de entonces se apreciaron más los escritos, y solo quien los conociera bien podía llegar a ser funcionario en China. En realidad, China es el único país del mundo donde durante muchos siglos no gobernaron los nobles ni los soldados, sino los eruditos. Así la quema de libros del emperador Qin Shi no sirvió de nada. Probablemente no sirve de nada prohibir la historia a uno mismo y a los demás, pues quien quiera hacer algo nuevo deberá conocer profundamente lo antiguo. Esto es Asociación Libre. Mi nombre es Fernando Rubio y hoy hablaré del controvertido Wilhelm Reich. Existen personajes en la historia de la psicología sumamente controvertidos, pero Reich o Reich se lleva la presea de oro. Reich ha sido un autor influyente en la psicología. Realizó investigaciones dentro del psicoanálisis, el marxismo, la biología, la sociología y la sexología. Reich es considerado por muchos el creador de la psicoterapia corporal, así como del freudomarxismo. La obra de Reich puede dividirse en 4 etapas. En la primera etapa, a inicios de la segunda década del siglo XX, Reich era un graduado en medicina sumamente interesado en la sexología, interés que lo llevó a acercarse al psicoanálisis y conocer a Freud, y poco después convertirse en psicoanalista. En esta etapa sus estudios estuvieron centrados en el análisis del carácter, así como de la coraza caracterológica, y también de las políticas sexuales y la potencia orgásmica. La segunda etapa intelectual de Reich será su etapa freudo-marxista, donde intentó unir el psicoanálisis con el marxismo, reflejado en su obra La psicología de las masas del fascismo, lo que lo llevó a ser expulsado tanto del Partido Comunista Alemán como de los círculos psicoanalistas. Reich nunca agradó a sus compañeros del Partido Comunista por sus ideas en las políticas sexuales y la sexualidad adolescente. La tercera etapa iniciaría en 1930 con la creación de la vegetoterapia, técnica con la cual Reich masajeaba a sus pacientes para aflojar su coraza caracterológica, que hacía que sus pacientes asumieran ciertas posiciones corporales. Si esto le parece bastante controvertido, Reich fue más allá al señalar que la creación de tal coraza era debido a estancamiento de energía en el cuerpo,
energía que provenía de una sexualidad reprimida y que el paciente solo estaría curado hasta presentar el reflejo del orgasmo. La cuarta etapa iniciaría cuando Reich, escapando del nazismo, se muda a Estados Unidos. En esta etapa, Reich cambia de nombre a la vegetoterapia por organoterapia, alegando que aquella energía estancada que producía la coraza caracterológica era una energía cósmica presente en todo el planeta y que era la que daba vida a todos los seres vivientes. Con ella aseguraba poder curar distintas enfermedades, como la esquizofrenia y el cáncer. Reich empezó a ser acosado por el FBI por estas ideas y por su pasado socialista, y también por la Administración de Comida y Medicinas de los Estados Unidos, debido a que laboraba como médico en Estados Unidos sin licencia. Lamentablemente por esto, Reich pasaría sus últimos días en prisión y debido a sus ideas gran parte de su obra fue quemada, siendo este acto la obra de censura más criticada de los Estados Unidos. Sin embargo, gran parte de su obra, archivos y estudios se resguardaron durante más de 50 años en la biblioteca de la Escuela de Medicina de la Universidad de Harvard y en el 2008 fueron abiertos al público en general. Vayamos ahora a escuchar a Galilea y a Gil con la historia de los olvidados. Agradable tarde tengan todos los que nos sintonizan el día de hoy en La Caja de Pandora. Los saludo desde mi cápsula en voz de Galilea. Hoy les hablaré muy resumidamente de Paulo Freire. Él fue un educador y pedagogo brasileño y hoy en día es uno de los más influyentes teóricos de la educación del siglo XX. Paulo Freire desarrolló y sistematizó una concepción pedagógica libertadora, asumiendo a la educación en un entorno social crítico. Freire buscaba que el individuo fuera libre de generar sus propios pensamientos, reflexiones, críticas, todo esto por medio de la investigación y experimentación que vive en su entorno, así como también abogaba por un mundo liberado de las desigualdades e injusticias que surgen de acuerdo a la cultura de cada persona y afirma del deber de crear una unidad en la diversidad. Me despido invitándolos a investigar un poco más sobre este gran personaje y deseándoles una hermosa tarde aquí en La Caja de Pandora. Todos los días. Y todos somos partícipes. Esta es la historia de los olvidados. Es ingenuo pensar que en cualquier contexto el psicólogo estudia lo mismo, pues existen condiciones sociales, históricas, éticas, económicas y políticas dentro de estos contextos que limitan a los psicólogos de estudiar ciertas cuestiones y no otras. Incluso estas condiciones determinan en qué sentido son pensadas, y así, aunque usen las mismas palabras, se refieren a cosas distintas. La memoria, por ejemplo, es descrita por muchos psicólogos como algo que está dentro de la cabeza y son como cajitas, una cajota para las cosas importantes y varias cajitas para las que no lo son. Para otros psicólogos, en otras condiciones, la memoria es algo colectivo, algo que se construye entre todos y con lo que nos rodea a cada momento. Así pues, en los extremos podemos encontrar psicólogos para quienes la memoria es algo meramente individual y sin importancia social, y que los seres humanos solo necesitan un poco de luz y agüita para estar bien. Por ejemplo, se trata aquí de una postura que seguramente es aplaudida por los ambiciosos, los empresarios y los políticos que quieren conocer nuestros límites para explotarlos. Un psicólogo con compromiso social, en cambio, sabe lo importante de la historia para nuestros pueblos y lo fundamental que es la autodeterminación y la horizontalidad. Las recientes reformas constitucionales han despertado un descontento social, pero este descontento está fragmentado. Cada quien sigue su propia lucha y no hemos logrado ponernos de acuerdo. Este es el contexto que nos toca. El descontento social es el contexto olvidado de nuestros programas académicos, en nuestra formación. No es que todos seamos ignorantes ni que no nos importe lo que está pasando. Lo que pasa es que somos víctimas de un sistema educativo que nos ha sometido a una dinámica de producción
en la que los individuos solo saben hacer una pequeña cosa especializada, y lo demás les parece tan complejo que prefieren no hablar de ello para no verse mal. Y con la reforma educativa, este modelo de reproducción de la esclavitud se generalizará y será más despiadado. Nos toca a todos luchar contra ese lastre. Todos debemos de comenzar a estudiar nuestra historia y a aprender acerca de soberanía nacional, para ver lo monstruoso de este oscuro periodo. Pero este aprendizaje no se dará de manera individual. Debemos de hacerlo en conjunto. Y a los psicólogos nos toca, sin juzgar cuál es más válida, comprometernos con la integración de las luchas populares, señalando las condiciones básicas para desarrollar las capacidades de un pueblo como el nuestro. Un pueblo que no ha logrado desprenderse de las más terribles ataduras de la conquista y la colonización, que no merece la miseria y la explotación que se le impuso desde hace 500 años, que no merece el saqueo que se organizó desde el Tratado de Libre Comercio de América del Norte y que se quiere culminar ahora. Ha llegado el momento de escuchar el clip de audio que preparó el artista Manuel Wagner en exclusiva para la Caja de Pandora, donde semana a semana nos estará presentando sus geniales experimentos sonoros. Se han desnudado mis ojos. Para descubrir que nada había de fondo. La Caja de Pandora. Iniciamos el diálogo del día de hoy. Vamos a dar continuidad al tema del mes, que es la psicología y la sociedad. El programa pasado, en el diálogo, abordamos un poco acerca del papel de la psicología en la sociedad, y ahora ahondaremos un poco más en relación a si la psique es social o este debate que hay entre individualismo y sociedad. Bueno, el programa pasado habíamos comentado que la psicología sirve a las necesidades de ciertos países o ciertos grupos, pues son ellos los que más recursos tienen para promover investigación o así, o bueno, eso es lo que creo en lo personal. Y por ejemplo, señalábamos que en Estados Unidos, por poner un ejemplo, su necesidad es consumir productos, consumir pues mano de obra barata y así. Eso se traduce en que los psicólogos y muchas otras disciplinas producen aquí la necesidad de dar mano de obra barata o de ser muy productivos o de consumir sus productos caros y vender los de nosotros baratos. Entonces estábamos hablando de esta descontextualización de las necesidades, y hoy vamos a hablar sobre si el alma es individual o social. Y estaba pensando que si nos imaginamos un alma individual, pues las necesidades se reducen a comer, dormir, etcétera, etcétera. Y eso hace más fácil que nos colonicen o que nos impongan ciertas ideas, porque no necesitamos nada. Y todas las necesidades culturales o sociales que tiene nuestro país, nuestra historia, pues quedan hechas a un lado. Cuando se ve la psique como algo meramente individual, queda reducida fácilmente a una manipulación. ¿Y por qué? Perdón. Yo te preguntaría lo siguiente, Gil. Entonces, ¿por qué la psicología o muchos psicólogos le apuestan más a lo individual? ¿O por qué están enfocados en lo individual y no tanto pues en lo colectivo? Pues creo que, como decía, es la formación que recibimos, es lo que nos enseñan a hacer.
es lo que se promueve en los medios de comunicación. Creo que rebasa la voluntad inclusive de quienes están investigando. Creo que en muchas ocasiones se desconoce esto, lo ignoran, y entonces se actúa en base a todo un sistema de pensamiento que está en la sociedad. Quiero ponerle el ejemplo de la neuropsicología que se abordó el mes pasado. Ahí se señalaba que la labor del neuropsicólogo es rehabilitar ciertos procesos psicológicos, pero en ningún momento se cuestionan esos procesos psicológicos o se cuestiona el uso que está haciendo el individuo de esos procesos psicológicos. O señalaban también, bueno, es que antes la persona quizá era exitosa y no se reflexiona sobre lo que se entiende por el éxito. ¿Qué es el éxito? Es producir y dar barato lo de México y comprar caro lo de Estados Unidos. ¿O qué es el éxito? Acumular dinero a costa de la explotación de otras personas. Tener un carro, tener un una carro casa que grande, un a perro costa, labrador. a costa de que hay muchos obreros que produjeron ese carro que no tienen posibilidades de acceder a una vida como la que muchos se pueden dar, o no sé. Se rehabilitan cosas sin reflexionar. Y es que eso lo que dices es interesante porque entonces hay algún discurso de algunas psicologías, de algún psicólogo que dice, y que tú lo has dicho algunas veces en pláticas que hemos tenido fuera del aire, todo está en ti. O sea, en ti está el cambio, cuando en realidad muchas de las frustraciones están por lo que ven en la sociedad y porque el concepto de éxito que tenemos ni siquiera es porque lo leímos en un libro, porque nuestros abuelos nos dijeron, fíjate que el éxito es esto. El éxito, la concepción de éxito que tenemos es la de Hollywood, la que él nos ha dicho que hay una gran casa con un jardín y ese es el éxito. Y si no tienes ese éxito, entonces siempre vas a estar triste, eres un mediocre y tienes que producir, tienes que consumir, porque también otro hecho importante es que el día de hoy ya no se consume tanto para presumir lo que se tiene, sino que el sistema, los medios de comunicación, el consumo lo han ido metiendo de una forma al estilo de vida. O sea, yo tengo una casa que es minimalista y tiene horno de microondas porque eso significa vivir bien. O sea, yo estoy consumiendo para vivir bien. No ya tanto para mostrarle a los demás que tengo un horno de microondas a lo mejor, o un calentador solar o yo qué sé. Sino que es sinónimo de una vida cómoda. Y creo que no podríamos culpar a los psicólogos de eso. No estoy culpando a No, los psicólogos. no. Y para los radioescuchas, así, no estamos diciendo eso. El otro día fui a acompañar a un amigo bueno, no podemos decir marcas o así, pero a una caja de ahorro. Y tenían un cartel donde venían varios préstamos, la vida dividida en préstamos. Los psicólogos les encanta dividir la vida así, infancia, Por adolescencia, etapas. por etapas. Bueno, pues estarían de acuerdo esos psicólogos, o la mayoría, con esa división que hacía esa caja de ahorro. La primera imagen era un joven, creo que primero una mujer joven, y decía préstamo para vacaciones o algo así. Después un hombre joven, el hombre era para un automóvil. Y después venía una mujer más grande, independiente así, porque eso se considera pues el éxito. Y tenía un préstamo para una casa. Y ya un señor muy grande con canas así, tenía un préstamo para una hacienda, o no, préstamo agropecuario o algo así. Todo dividido. Ajá, todo dividido, y aparte con la vida dividida en préstamos, así, una historia que se va a repetir, que mucha gente la trae introyectada y que pues no es de este contexto mexicano pues tenía otras historias, y ahora se cuentan historias como dices al estilo de Hollywood. Esa es la película de Hollywood perfecta. Saca un carro, luego tiene su casa y luego se va al bosque o saca un crédito agropecuario. Y es que nos hemos jactado de que estamos en pleno siglo XXI, una civilización muy avanzada. Y cuánto porcentaje de la población no tiene acceso a una casa. Tiene que endeudarse toda su vida para adquirir una casa. Cuando si nos vamos a la prehistoria o hace muchos siglos, cualquier persona podía tener una casa. O sea, era más accesible la vivienda antes que ahorita. Porque Bueno, cualquiera pero podía llegar a una... No hasta la prehistoria. No hasta la prehistoria, sino que van yéndonos a la historia. Creo que está haciendo daño que veas tanto los picapiedras. Era más fácil, más accesible hacer una casa. Bueno, pero O es sea- que era una dinámica económica diferente, ¿no? No, O sea, sí. los intereses de los grandes Y también capitales. el tipo de trabajo era diferente.
El trabajo que se hacía era ahora también el trabajo que ahora tienes que hacer te absorbe todo el día, te quita tu vida, No tienes tiempo para construir tu casa. no tienes tiempo para construir tu casa y eso también afecta, eso también es psicológico, o sea, pareciera que no, pero muchas de las exigencias, como decía en el programa pasado, vienen de contextos diferentes, el pensar que la gente tiene tiempo para dedicarle más tiempo a sus hijos, para hacer otra cosa, para leer incluso un libro, ¿no? Generalmente, o los trabajos, por lo menos aquí en Morelia, absorben todo el día y dejan un cansancio que la gente solo quiere llegar a ver televisión y dormir. Hasta ahora hemos hablado de la psicología, digamos, hegemónica, oficial, ¿no? Y sobre todo neuropsicología, se mencionó. Pero, ¿qué alternativas hay para pensar la psicología como algo colectivo, como algo social? Yo creo que, otra vez, no podemos culpar a la psicología de todos estos males que hemos señalado. Bueno, males a mi perspectiva, porque mucha gente considera que esto es el éxito, que el automóvil es lo más maravilloso que hay, el medio de transporte más eficiente, cuando están moviendo toneladas para mover a una persona que pesa 70 kilos o así. Bueno, la psicología no es la responsable de todo eso y creo que sola la psicología pues no tiene mucho margen de acción y las psicologías alternativas que hay pues apenas pueden ayudar a los individuos a ser conscientes de algunas contradicciones de la sociedad, pero no creo que, o bueno, yo desconozco de alguna psicología que congregue gente o para hacer proyectos alternativos. Creo que es más un trabajo interdisciplinario, arquitectura, porque nuestras ciudades están hechas para desperdiciar el agua de lluvia, desperdiciar el tiempo, desperdiciar las relaciones sociales, entonces creo que se ocuparía como un trabajo interdisciplinario. Voy de acuerdo con lo que dice Gil y creo que también sería, bueno, a la pregunta que hace Fernando, sería también más un trabajo del psicólogo muchas veces, o sea, no, sin dejar a un lado esta cuestión interdisciplinaria, pero si el psicólogo está como un poco más consciente de los temas que hemos tocado aquí, pues él no se puede basar solo en un diario de pensamiento, así, de por qué estás, es que hoy estuve triste porque no tengo nada que ponerme, o porque la playera que traigo ya tengo 4 veces que me la pongo en este mes, o sea, entonces que basarse solo en lo que ella está pensando, pero ¿por qué? Ya lo hemos dicho a lo largo de este programa, porque hay algunas pues, mitos o como se le quiera llamar de los medios de comunicación de que tienes que tener tantas playeras para ponerte una cada día de la semana. O sea, ¿por qué no irnos más allá de lo que está pasando en la sociedad y quedarse solo en lo que está pensando la persona que está ahí en el consultorio? Sí, ¿no? Como los problemas que a veces pasan desapercibidos por la psicología, las personas que han perdido familiares con el problema de la inseguridad, los niños que trabajan en el campo para darnos las verduras que consumimos en el, no, En un en el, restaurante de cadena. exacto, no sé, los problemas que pueden pasar ciertos grupos minoritarios que pues de ahí la psicología no gana dinero, pero pues que en realidad podría estar aportando. Pero como dice un profesor de la facultad, es cómplice Exacto, del quizás, sistema. quizás no sea la culpable, pero creo que efectivamente la psicología puede ser cómplice de eso. También no creo que la psicología sea la solución, pero sin embargo también la psicología puede ayudar a repensar ciertas cosas o denunciar tantas otras. La gente muchas veces piensa que se implica un cambio grandísimo o que este es el mejor modo de vivir, pero estaba escuchando, por ejemplo, algunas propuestas como plantar afuera un árbol de frutas y que quien tenga hambre tiene derecho a cortar de tu árbol que está fuera de tu casa algo, un alimento. Eso cambiaría muchísimas cosas, o sea, no es necesario albergues en muchas ocasiones. Bueno, creo que me parece importante, algo que no hemos abordado, pues señalar que sí existen diferentes enfoques, ¿no? Yo creo que sobre todo la psicología social y la psicología social sociológica, pues ha intentado denunciar ciertos aspectos del sistema y la necesidad de pensar en una psique colectiva, ¿no? Ya ahora hay muchas psicologías sociales y pues cada quien le daría un papel, ¿no? a
a este rollo, a esta También, relación por entre ejemplo, psique ahora y... que yo he conocido apenas la psicología colectiva, me parece también un abordaje de la psicología que es bastante interesante porque rescata un poco la cotidianidad, ¿no? No teoriza tanto y rescata justamente lo que la gente hace, lejos de las concepciones que dentro de los ámbitos intelectuales se puedan hacer acerca de la psique. Realmente él da cuenta más bien de la colectividad como eso que te va formando y que va pasando todo lo que ahora somos y lo que vamos a hacer y lo que fuimos, ¿no? Para mí eso es como también darle crédito a todo lo que la gente hace en la cotidianidad. Eso me parece interesante porque muchas veces se piensa que las teorías son lo más avanzado, pero en las ciencias sociales o en las humanidades, creo que la teorización sirve para de repente descontextualizar y andar explicando todo con la misma, o midiendo todo con la misma vara, y pues creo que eso es perjudicial también en muchas ocasiones, y darle una cabida a la cotidianidad, pues sí me parece interesante. Sí, es perjudicial porque no es que la teoría dice eso, pero ¿quién nos dice que lo que supuestamente ahora se cree como verdad, porque esa teoría es científica, no está equivocada, ¿no? Como muchas teorías se creían en algunos otros siglos que era la panacea y ahora nos damos cuenta que estaban totalmente equivocados. ¿Quién dice que siglos más adelante no van a desmentir todas las teorías científicas, entre comillas, que hoy se tienen? Y pues el tiempo se ha terminado. Nos vemos en el siguiente programa.